Buenos días, otro día, miércoles, día 15 de abril. Creo que hemos pasado ya el primer mes de mantener nuestra cita diaria. Fuimos los primeros a tener esta cita diaria a las 12, a marcarla y a mantenerla todos los días. No recuerdo bien, pero no quiero equivocarme, que fue exactamente hace un mes. ¿Okay? Creo que era, no sé si el 16 de marzo. Entonces, prácticamente fieles a nuestra cita, puntuales a las 12, estamos con este directo. Te agradezco mucho, hay mucha gente que desde la primera directa, el primer directo, nos está siguiendo, me sigue. He intentado traer gente, la habéis visto, la filosofía es diferente digamos, de lo normal. Es decir, yo quiero traer voz que vengan fuera de nuestro sector, para darte la posibilidad de poder reflexionar y de poder pensar de una forma, digamos, diferente. Habéis visto que el formato normal y vamos esperando ahora que poquito a poco, porque el Facebook tarda siempre unos 4 o 5 minutos a enviar las alertas a todo el mundo. Lo explico. Hoy en una reunión me lo estaban preguntando. Si quieres seguir estas live, estos directos, la cosa más fácil es entrar en la página de Nello D'Angelo Community. Lo encontrarás también dentro de la chat. Y por favor, dame un me gusta, un like, y también sígueme. Entonces, automáticamente, en cuanto voy organizando algo en esta página, te llegarán alertas en automático. Entonces, no te preocupes porque te llegarán alertas en automáticos. Te está comentando el formato que yo he pensado y que estamos manteniendo en estos días es de tener 2 conexiones diarias. Entonces, todos los días a partir de las 9 hasta las 9:30 y ahora están empezando. De hecho, Facebook tarda un poco a enviar la alerta. Entonces, los compañeros ahora se están Arancha, que es la primera, le damos el saludo. Entonces, a las 9 de la mañana, de 9 a 9:30, tenemos a María Paz con 25 minutos, media hora de entrenamiento. Habéis visto que es un entrenamiento muy light. Hacemos entrenamiento en cuanto a respiración, estiramientos y cosas muy suaves. Hoy hemos hecho lo de la silla. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que estamos pasando muchas horas sentados, muchísimas horas sentados. Y eso no es bien. Entonces, procura que, buenos días, Laura, ¿qué tal? Procura que, por ejemplo, ahora haremos esta directa, ¿no? 1 hora sentados. Cuando te levantas, la primera cosa que harás, estírate, ¿ok? Estírate, ¿ok? Estira pierna, estira brazos, el cuello, la cabeza, hazlo. Y además, no se te olvide de beber agua. Xavi, ¿qué tal, Xavi? Es un placer siempre verte. Mantener tu vaso de agua, Juanma de Zaragoza, ¿qué tal? Mantener tu vaso de agua siempre a tu lado. Entonces, cuando te levantas, estírate. Mantente hidratado. Hemos pasado el mes, ¿ok? Delante de un ordenador. ¿Qué tal, Marta? Y esto es importante, tener también un nuevo ritmo y un nuevo estilo. Pera, un gran abrazo al compañero, el amigo Pera. Gran amigo, gran compañero. Entonces, hemos mantenido el ritmo de las 9 de la mañana con María Paz y a las 12 tendremos el live, el directo, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, estos 4 días siempre en la página Nello D'Angelo Community. El viernes no, el viernes ya lo sabes, el viernes tenemos nuestra reunión en Zoom. Más tarde, Giuseppe nos pasará el enlace. Lo podrás copiar, aunque Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Podrás tenerlo para copiarlo y el viernes tendremos, ya lo verás, el cartel que pondremos al final. Habrá 3 invitados
súper, ¿ok? Porque tendremos a nuestra queridísima amiga Tino, ¿qué tal Tino de Barcelona? Nuestra súper amiga Maica Luna, de Lunayar. Tendremos a José Gamero de Sevilla, con la inmobiliaria Sevilla 2000. Y luego el compañero Eric Jiménez, que nos hablará, ¿qué tal Sergio? De su empresa, del Property Finder, del Personal Shopper. Entonces, otra vez, tres visiones diferentes del mundo inmobiliario y de lo que vamos haciendo. Entonces, como siempre, por favor, vamos a empezar. Decirme si se oye bien, si se me ve bien. Esperamos que la línea hoy Wi-Fi mantenga más. Entonces, por favor, ¿qué tal? Por favor, escribir si se oye bien, si me veis bien y prepararos ya unas preguntas. Quitamos el cartel en el medio. Entonces, hoy empezamos de una forma diferente. Entonces, aquí veis a dos amigas, compañeras también de Castillo de Luna, Laura y Miriam. Yo sé que Laura nos estás viendo. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de las dos, de Laura y de Miriam. Miriam verá la foto de esto, porque creo que Miriam no tiene el Facebook. Entonces, muchas felicidades, Laura. Ya no veo la hora de estar con vosotros allí en Rota. Saludos también a Daniel, a Dani. Entonces, empezamos de una forma diferente, felicitando, digamos, este cumpleaños diferente a Laura. Todo el mundo felicitando el cumpleaños. Y para no perder más, porque todo tiempo, estos minutos, y Laura. Bueno, dejamos entrar al compañero Guillermo. Gracias. Laura, un saludo, un abrazo, dale recuerdos a Miriam. Y entra nuestro invitado de hoy, Guillermo de Málaga. Buenos días a todos. Aquí estamos. Guillermo, que ahora está y tiene un despacho, uno de los despachos en Málaga Capital. Guillermo Ramos, que es el responsable del área legal de Ernst Young de Andalucía, pero ya tendremos la ocasión, la oportunidad de escucharlo ahora mismo y que la gente que no lo conozca, y es una buena digamos, oportunidad para conocer a Guillermo, que se presente como siempre, como lo hago hacer a todos mis invitados. Guillermo, preséntate rápidamente, unos minutos, a todos los compañeros de España y de América Latina, de Argentina, que nos están siguiendo. Y primero, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nelo, por invitarme. Buenos días a todos. Algunos más días que otros, lo digo por aquellos que estén al otro lado del Atlántico. Y bueno, el traer a un abogado a hablar, cuando normalmente nos dedicamos a eso, puede no tener mucho valor añadido. Mi experiencia, como dice Nelo, yo soy actualmente el socio responsable del área legal de Ernst Young, de EY en Andalucía. Pero mi experiencia, y en la medida en que pueda servir para la charla que vamos a tener ahora, sobre todo viene concentrada en el área de asesoramiento empresarial. Yo antes, y además de ser abogado, hice también la carrera de económica y empecé mi carrera profesional en el sector de alimentación como auditor y controller presupuestario. Yo creo que en un momento dado de mi carrera profesional o no sabían qué hacer conmigo o no lo debía estar haciendo muy bien y decidimos reorientar mi desempeño profesional hacia el asesoramiento jurídico corporativo. En esta fase tú trabajabas, o sea, colaboraba con qué empresa? Era una empresa importante, ¿no? Si se puede decir. Sí, con el grupo Panrico Donuts en Andalucía. Era un grupo muy complejo en el sentido organizativo del término, donde se combinaba una marca muy fuerte, pero y una cultura común, pero también había culturas locales que había que saber gestionar y había que saber balancear para que ese objetivo común,
del grupo como tal, y de hecho pues, ha sido un caso de éxito hasta que, bueno, pues en un determinado momento hay una sucesión y el grupo pues ha tenido una deriva absolutamente distinta, pero nació como grupo familiar. Ahora ha terminado también dentro de otro grupo familiar, pero en un entorno completamente diferente. Ma una cosa, una curiosità mia, perché creo que te lo pregunté, ¿no? Pero, ¿qué relación hay? Pero esto es ahora para reírnos un poco y hablar entre el Donuts, ¿no? Ellos son propietarios también de la marca Donuts, ¿no? Sí, bueno, Pero con todo el mundo americano esto, o sea, ¿cómo funciona? Porque el también... donut es en el mercado, en el mundo anglosajón y en parte del mercado europeo es un genérico. El donut es un producto genérico y por lo tanto no se puede proteger, no es susceptible de registro de marca. Es como registrar aquí pan, no te dejarían. Pero en España no, en España y en otros países el donut sí funciona como marca. Entonces, bueno, pues una situación peculiar el hecho de que eso, de hecho, limita o por lo menos te condiciona la expansión internacional del producto, porque cuando llegas a un país con todo tu bagaje de marca, de marketing, pues te encuentras con que allí no puedes utilizar ese enfoque, tiene que ser otro enfoque completamente diferente. De todas formas, el éxito del producto, por supuesto, estaba en la marca asociada y el marketing, pero básicamente, y como siempre, es la calidad. Era un producto con una calidad muy buena, ahora ha cambiado. También entonces era un producto adaptado a otro modo de distribución porque se distribuía, era una distribución diaria. El mercado ha cambiado también. Ahora pues el mix entre supermercado y gran superficie y tienda pequeña ha cambiado. Entonces era un producto que se colocaba mucho en la pequeña tienda. Un producto que la mayor parte de el tipo de cliente era completamente distinto. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo me crié en ese entorno, un producto de fabricación consumo diario con una problemática de organización industrial, de planificación, absolutamente distinta a la que hay ahora, donde al ser un producto... Era como el pan, ¿no? El producto fresco, Claro, fresco todo en la tienda, efectivamente. el Bueno, producto todos los el días, pan ¿no? también ha cambiado, Nello, porque ahora el pan, como sabéis, la masa prefabricada y la masa congelada ha sustituido mucho al pan fresco tradicional. Ha cambiado. En general, yo creo que todos los sectores han cambiado, se han adaptado a modos de vida, a modos de producción, a modos de distribución diferentes y no deja de ser parte de la evolución a la que nos estamos sometidos diariamente. Y con lo que está pasando, yo creo que esa necesidad de evolucionar todavía se acelera muchísimo más. Pero bueno, Esatto, io yo una vengo de cosa ahí. creo que esattamente entrando más y tocando este tema que nos gusta, exactamente, ¿cuál es tu visión, cuál es tu opinión en cuanto a experto que trabajas con muchísimas empresas española, pero también extranjera? Exactamente, ¿en qué ves tú una evolución? O sea, ¿en qué cambiaremos? ¿En qué todo lo que tú has visto que nos puedes traer y decirnos? Bueno, los cambios normalmente vienen de dos maneras, por evolución y por revolución, o por revolución. Yo todavía no tengo claro a qué nos estamos enfrentando. Si esto simplemente, y esto estará en función de cómo se vaya desarrollando la crisis, esa triple crisis que tenemos, y comentar ahora un poco, pero en función de cómo se desarrolla esa crisis, la salida nos va a permitir evolucionar. Si la salida no es una salida aceptable en términos económicos y sociales, el cambio tendrá que ser mucho más radical y en ese sentido, solo en ese sentido hablo de revolución, no política, sino económica. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que ahora mismo no vamos a hablar mucho del COVID-19 No, porque se habla demasiado, pero esatto. lo que sí es cierto es que para entender a dónde vamos y qué puede pasar, tenemos que entender dónde estamos. No de dónde venimos, pero dónde estamos. Ahora mismo tenemos una triple crisis. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y, curiosamente, que ha sido provocada
inducida por nosotros mismos. Nos hemos visto obligados a parar la actividad económica para defendernos de la crisis sanitaria y hacer frente a la misma. Y tenemos una tercera crisis, que yo creo que es una de las que, a la que tenemos que prestar especial atención, porque es la más difícil de gestionar, que es la crisis de nuestro modelo relacional. Porque no solo hemos parado la actividad económica, sino que precisamente, y hay una relación de causa-efecto, hemos parado nuestra actividad social. Nos hemos confinado, no solo aquí, nos hemos confinado en prácticamente todos los países que se ven afectados por la pandemia, han adoptado un nivel de confinamiento mayor o menor, pero en la generalidad el nivel de confinamiento es lo suficientemente intenso como para impedir que las personas se relacionen y sobre todo consuman y interactúen con la vida económica. Por tanto, ese triple nivel de crisis es el que nos está condicionando. Una crisis que tenemos ahora y que si solamente se mantuviera durante el periodo de confinamiento sería un daño absolutamente acotable y predecible y asumible. El problema es que esa crisis nos llevará, más que probablemente, a una recesión. Y aquí esa ecuación triple crisis-recesión la tenemos que rodear de dos elementos. Uno, de tres elementos, o mejor dicho, la sobreinformación. Yo creo que nunca hemos vivido una situación como esta con tantísimo nivel de información sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar. Si tuviéramos que leer todos los días los informes, previsiones, expectativas, predicciones, sería absolutamente imposible tomar una decisión porque tenemos una sobreinformación. En parte porque es una política de defensa, es centrarnos en que en todo momento estemos informados de lo que está pasando. Pero además, esa sobreinformación está relacionada con una incertidumbre absoluta, porque no sabemos todavía ni cómo se comporta realmente el virus, ni qué va a pasar, ni cómo va a evolucionar la curva de contagios, ni cómo va a evolucionar la pandemia, ni cómo va a evolucionar en los distintos países. Por lo tanto, estamos haciendo gala de una absoluta inflación informativa y que sin saber realmente a dónde vamos. Dicho esto, no es cierto tampoco que no se sepa a dónde vamos. Sí hay yo creo que hay un plan de salida general que tendrá alguna serie de factores que habrá que ir definiendo, cómo se va a salir, si va a ser salida escalonada, si va a ser salida por sectores, si va a ser salida por zonas geográficas, medidas EPIs que se van a tener que llevar. Con todo eso se irá definiendo. Yo creo que probablemente debería haberse definido ya, no se ha definido todavía, pero se irá definiendo. Pero como os digo, la recesión parece que va a ser un elemento cierto. Todas las previsiones, el Fondo Monetario hablaba ayer de una caída del Producto Interior Bruto español del 8%, predicen que la crisis va a ser una salida en V, pero una salida en V en el que el palito de la V ascendente no va a tener la misma longitud que el descendente. Es decir, el efecto rebote va a ser bastante intenso, pero no lo suficiente como para compensar la caída de PIB. En ese escenario es probablemente en el que tendremos que tomar decisiones. Mientras tanto, tenemos que hacer frente a cambios, como os decía, ese cambio en el modelo relacional, ese cambio en el modelo organizativo, esa paralización ha obligado, ha influido, ha tenido una influencia directa en el modo en el que las empresas organizan su actividad. Primero a nivel interno, el modo en el que se organizan los equipos, el modo en el que se trabaja ha cambiado. El teletrabajo se ha impuesto como una forma obligatoria de seguir haciendo lo que hacíamos antes en otro entorno, y el teletrabajo ha demostrado que tiene ventajas, pero tiene también inconvenientes que hay que saber gestionar. La forma en la que se dirigen los equipos, la forma en la que se comunica también ha cambiado. La distancia que creíamos que era un elemento que operaba con la misma intensidad y la misma eficacia que el mensaje presencial, se está demostrando que no funciona cuando
o no funciona igual cuando se produce de manera permanente. Tenemos que, la forma en la que se lidera un equipo, incluso la forma de hacer coaching cambia. Hay que atender ahora el elemento emocional. Tenemos que estar constantemente pensando en que la persona con la que interactuamos está en unas condiciones personales específicas. Es decir, todo el esfuerzo en modelar un entorno de trabajo, en que los espacios de trabajo, en que los espacios en los que nos movemos con los clientes, en los que espacios en los que recibimos a los clientes, en los que vendemos, han cambiado porque ahora mismo no están, no los podemos utilizar. Incluso aunque podamos utilizarlos, no sabemos en qué medida el cliente va a estar dispuesto a utilizarlos. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma en la que nos comunicamos con nuestros equipos y con nuestros clientes. Quería añadir, fantástico, maravilloso, reflexión. Era lo que estábamos comentando, además, ayer con Guillermo, pero hablando con alguno de vosotros, efectivamente, los 3 puntos que Guillermo estaba tocando, efectivamente esto. Hay que reconsiderar cómo reorganizaremos nuestras oficinas. Es decir, la reapertura no será solamente meter una llave y abrir la puerta, como estaba diciendo Guillermo. Habrá que reconsiderar una serie de cosas a nivel de seguridad, a nivel de limpieza, a nivel de distancia, a nivel de material y unas cosas más que tenemos que tener en consideración. Eso lo hemos hablado en otra reunión y agradezco que lo hayas tocado tú porque lo vamos a remarcar otra vez, porque el otro día se estaba hablando de prepararnos con un kit que probablemente hasta regalaremos a nuestros clientes para poder recibirlo, no salir, recibirlo en nuestras oficinas, ¿no? Entonces, claro. Es que, Nelo, ahora hay que luchar contra otro factor. Yo digo que la crisis que hemos definido con estos factores tiene 2 riesgos. Hay dos crisis más que pueden suceder y que debemos evitar a toda costa. Una es la crisis de liquidez. No vamos a hablar de qué hay que hacer para salir de esta crisis. Está claro que hay que inyectar liquidez. Está claro que tenemos que hacer que las empresas que son viables sigan siéndolo. Pero hay otra crisis contra la que debemos luchar que es también muy importante y es la crisis de confianza. No podemos hacer que se quiebre la confianza ni en el sistema ni en las organizaciones. Y va en línea de lo que tú dices. Hay que generar ahora confianza en algo más que en el que se va a dar un buen servicio. Hay que generar confianza en que el cliente se sienta seguro físicamente. Es un escenario que hasta ahora nadie se había planteado. El miedo a la salud. Exacto, los españoles no, pero tú que trabajas mucho con ingleses, con americanos, sabes que ellos esto lo tienen no en consideración. Cuando organizan un congreso, la primera cosa que ellos valoran es la seguridad y luego organizan todo el resto. Y esto es un valor, como estás recordando tú, que teníamos, pero a un nivel muy bajo y que volverá a estar a un nivel muy alto. Muy bien. O sea, claro, entonces ese elemento en cómo comunicarte a partir de ahora, porque no olvidemos, y volvemos otra vez al análisis de lo que está pasando, que en el momento en que encontremos la vacuna al COVID-19, pues probablemente la mayor parte de nuestros problemas se habrán terminado, pero hasta que eso no suceda hay un riesgo de rebrote. El miedo va a seguir subyacente. El miedo a relacionarnos no solo con nuestros familiares, que seguirá, es que cuando volvamos a trabajar y volvamos a casa, nuestro temor es, ¿podré seguir viendo a mi padre, a mi madre, a mi abuelo? No lo sé. Eso, pero va a ser complicado. El confinamiento de las personas en riesgo, con factores de riesgo, probablemente se prolongue. Con los clientes hay que eliminar ese elemento. Hay que ver de qué manera una organización que accede al mercado y que tiene que volver a abrir la oficina, que tiene que volver a ofrecer servicios, cómo elimina o cómo aminora ese factor de crisis de confianza, cómo evita que el cliente entre en crisis en esa relación de confianza que tiene que tener. Y ya no basta solo decir mi servicio es bueno, sino que mi servicio es seguro en este entorno. Y fíjate, Nelo, no solo en el tema sanitario, no es solo el kit, sino que vea que en la cadena de valor que tú le ofreces, todos los
pasos de esa cadena de valor, ofrecemos esa seguridad. Hay que procurar ofrecer previsibilidad frente a la incertidumbre, previsibilidad. Que el cliente sepa qué espera de nosotros, cómo le vamos a dar el servicio y que tenemos previsto un escenario. Alguien que se quiera, hablando del tema inmobiliario, una decisión de compra de una vivienda, que es una de las decisiones de mayor calado en la vida de una persona, en este entorno donde sigue habiendo incertidumbre, no es trabajo nuestro eliminar parte de esa incertidumbre, será obligación del gobierno, de la Unión Europea y probablemente de cómo vaya evolucionando el mercado. Pero sí que es verdad que ahora mismo el cliente, todo su panel de decisiones está basado en todos los factores están manchados por esa incertidumbre. Y hay que saber eliminar eso. No todos, no los podremos eliminar todos, pero a la medida que eliminemos los que nos corresponden a nosotros, cuando el resto se vaya aclarando, estaremos en la mejor posición. Por eso digo que hay que hacer frente. Esta es una crisis compleja con muchos matices. Algunos todavía, esa crisis no ha llegado y esperemos que no llegue. Por eso hablaba de la crisis de liquidez, que hay que evitar a toda costa, y la crisis de confianza. Una cosa, Guillermo, entonces, ya os invito a pensar y a empezar a formular vuestras preguntas, porque ahora en unos minutos entramos en la segunda parte. Yo tengo todavía un par de preguntas potentes a Guillermo, que lo voy a aprovechar al máximo también para vosotros, pero igual, ya que estamos aquí, aprovechar para ya formular vuestras preguntas, así como os recuerdo que el vídeo está en directo, pero podrás verlo, el vídeo, y también para los compañeros argentinos, lo vais a volver a ver más tarde, en la tarde española. Entonces, os invito a seguir escribiendo, porque Guillermo nos dará la posibilidad, te dará la oportunidad, digamos, de hacer preguntas, porque seguirá contestando, entrará dentro la chat más tarde, mañana o cuando sea, y por esto te invito a enviar ya y a formular tus preguntas. Así como mañana, te acuerdo que el jueves tenemos el ojo inmobiliario, el ojo crítico inmobiliario. Entonces, hablaremos de estos temas que estamos tocando con Guillermo más dentro en la específica nuestra. Y el viernes ya verás que te entrará allí, habrá el enlace, el link de la reunión que tendremos para gerente. Hemos abierto también la puerta a comerciales y, perdóname, agentes y coordinadoras. Entonces, Guillermo, esperando porque ya veo preguntas, pero antes que entre en la pregunta, entrando más en este tema, entonces, como has dicho tú, incertidumbre, prever cosas, hacer más previsiones, como has dicho tú, que no es solo el tema del kit o de dar algo, ma pensar también en más cosas que pueden, por ejemplo, ayudar en el tema emocional o este miedo, como has dicho tú, sí, vale, pero luego hay muchas preguntas a cuál contestar, ¿no? Sí, a ver, es siempre complejo. Yo creo que ahora todas las organizaciones estamos replanteándonos, nos hemos encontrado con que se ha roto, como decía, ese hilo construido de relación con nuestros clientes y con nuestros equipos. Yo creo que reconstruir ese hilo, cambiar el modo en que ese hilo se trenza como consecuencia de la situación, va a exigir que le dediquemos mucho tiempo tenemos que mantener esa cohesión. Tenemos que estar muy atentos a las señales de desánimo de los equipos. Porque, insisto, el teletrabajo nos supone que ya no disociamos nuestra esfera familiar de nuestra esfera profesional. Podemos empezar a perder un poco la perspectiva de qué parte de nuestro tiempo le dedicamos a la parte laboral y qué parte de nuestro tiempo le dedicamos a la parte personal. Siempre se ha vendido como la disponibilidad como un factor esencial en los equipos, el tener capacidad de respuesta. Ahora eso más que nunca es necesario, pero no nos debe hacer perder, precisamente porque esa capacidad de respuesta, cuando estamos sentados en el cuarto de estar de nuestra casa, alguno en el dormitorio, otro en la cocina, tener esa capacidad de respuesta supone condicionar mucho, mezclar, pero mezclar como la plastilina de distintos colores.
que llega un momento en que ya lo que tienes es una masa gris. Entonces, una masa gris, y eso nos ha pasado a todos de pequeño, ¿no? A mí me frustraba mucho tener la plastilina de cada color y luego cuando empezaba a jugar se me acababa convirtiendo en una masa gris que no era capaz de separar el color. Bueno, pues ¿Verdad? debemos huir de eso. Debemos evitar el efecto plastilina y debemos mantener muy bien esa parte. Debemos seguir conservando esa esfera familiar, pero debemos seguir manteniendo esa proactividad y ser sensibles. Yo creo que, a ver, ¿qué va a pasar con el mercado inmobiliario cuando salgamos del confinamiento? Esto es, tú, ayer hablando contigo, hablamos de unos escenarios, ¿no? Tú me hablabas del fondo, del particular, entramos en este detalle y luego ya daremos paso. Invito a Giuseppe para que copie el link, el enlace, que lo metas dentro de la chat, así que la gente lo podrá copiar. Hago esta pregunta, formular la vuestra, pero entremos. Entonces, cuéntanos un poquito tú que tienes contacto con fondo también de inversiones y clientes también de todo tipo. Bueno, a ver, yo diría que cada grupo de inversores o de compradores está tomando una posición en función de en qué medida le afectan esa triple crisis. El inversor institucional, yo creo que ahora está en una situación expectante en un doble sentido. Primero, son normalmente inversores que tienen liquidez, por lo tanto no han perdido la liquidez, y lo que están es reconsiderando sus políticas, sus estrategias de inversión en función básicamente de cómo vaya a evolucionar el precio y la demanda de cada país. Entonces la sensación que tenemos es que ahora mismo es una situación de standstill, no hay paso atrás, simplemente lo que están es esperando. Y esperando porque, como en toda crisis de este tipo, y tenemos la experiencia, se generarán muchas oportunidades. Habrá que ver cómo se va reajustando el precio, pero yo creo que ese inversor va a seguir ahí, con la diferencia que no teníamos respecto de la crisis del 2007 en adelante, en que el mercado sigue teniendo mecanismos de liquidez, las instituciones financieras siguen, porque hay una decisión política y financiera de inyectar liquidez al sistema, que esperemos se mantenga, y el inversor institucional mantiene su liquidez. Por lo tanto, las inversiones con una proporción de equity y deuda siguen siendo posibles, es decir, no parece que el inversor institucional tenga que dedicar más equity para una inversión. En principio parece que seguirá siendo posible financiar operaciones. Y ese yo creo que seguirá siendo un área de demanda de producto que no va a desaparecer. Probablemente cambie su estrategia y cambie su posicionamiento en precio. El inversor particular, bueno, la recesión va a provocar paro, es indudable, lo va a provocar porque ha habido una parada de empresas y eso necesariamente va a poner en marcha el coche. Ese parón inmediato va a llevar tiempo y el paro indudablemente afecta al consumo y afecta a la decisión de inversión en vivienda. Es verdad también que bueno, de nuevo, parece que se va a dar facilidad para liquidez, pero yo creo que probablemente será difícil encontrar a alguien que en una situación laboral compleja como la que se puede dar ahora con muchísimas personas esté dispuesto a entrar en una inversión inmobiliaria relevante por mucha financiación que tenga. Pero bueno, eso, hasta no tener la foto final de cuál es el impacto en desempleo, no lo sabremos. Sí. Y yo creo que la crisis va probablemente a hacer menos atractiva la inversión en vivienda, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque, como sabéis, el gobierno ha implementado una serie de medidas, básicamente moratoria en pagos de alquileres, moratoria en pago de deuda hipotecaria y la moratoria yo creo que no va a hacer que, mientras ese escenario no desaparezca, puede que no haga atractivo para un inversor el poder entrar en adquirir un producto destinado al alquiler. Pero, insisto, yo creo que ese efecto va a estar muy acotado en tiempo. Y luego,
y esta también es una sensación, esta crisis, y vuelvo a tu primera pregunta, no creo que nos encontremos ante una revolución, pero sí probablemente va a haber una evolución en la que se van a intensificar tendencias. Y una de las posibles tendencias que se identifiquen en este entorno complejo de crisis del sector turístico, quizá parece que la inversión para alojamientos de uso turístico quizás se condicione hacia fórmulas más seguras. Recordar que antes bueno, no hay que recordarlo, es algo que sigue vigente, se estaba cuestionando el modelo de oferta turística en apartamentos, en viviendas, en alojamientos de uso turístico, se estaban planteando establecer restricciones. De hecho, en algunos sitios ya existen, incluso de tipo urbanístico, y eso estaba reorientando las decisiones de inversión hacia utilizar productos unitarios. En vez de un apartamento, pues ver edificios completos. Yo creo que esa tendencia se va a intensificar. Además, recordar que el tratamiento fiscal entre el tener una vivienda para uso turístico y una vivienda, un arrendamiento ordinario, no hacía, tenía que ser para niveles de ocupación suficientes, no hacía atractiva la opción por el arrendamiento para uso turístico. Todas esas tendencias probablemente se intensifiquen y hagan también que haya una reorientación del inversor hacia fórmulas más de mayor, con una masa crítica mayor, un mayor número de unidades aisladas. O sea, eso se va a replantear. Entonces, yo diría que a esos tres niveles. Inversor institucional standstill, probablemente comprador normal, a corto plazo puede haber seguramente una caída en la demanda. La liquidez no va a ser un problema, no debe serlo para aquel que tenga unas condiciones, unas expectativas de mantenimiento laboral. Uso turístico seguramente se replantee. Guillermo, y la última, perdona, y la última es, yo creo que toda la obra en curso, en principio, no debería paralizarse. Insisto, la liquidez debe hacer que toda la obra en curso, todos los proyectos en curso deberían seguir adelante. Seguro. Chicos, formular vuestras preguntas, ya tenemos unas. Empezar ya con las preguntas, porque ahora la segunda parte, digamos, de esta entrevista charla va por vosotros, es decir, para que podáis formular directamente aquí a Guillermo vuestra pregunta. Así como os te voy recordando que el día 24 marca el día 24 de abril, estamos organizando un evento especial que se llama el primer maratón inmobiliario. Ya mañana lo hablaremos más con el ojo crítico. Guillermo, contesta esta pregunta de nuestra amiga. ¿La lee todo el mundo? Sí, la está leyendo todo el mundo. Perfecto. Bueno, pues esta pregunta es, como diría cualquier buen abogado, depende. Una operación pendiente de firma con hipoteca ya concedida, la pregunta es ¿qué grado de dependencia tiene esa operación? La regla general es que si lo que tenemos es un contrato de arras, hay derecho a desistimiento. Por lo tanto, jurídicamente las operaciones de firma ya concluidas, donde hay una operación de compraventa, hay una discusión sobre si la famosa, que habréis oído desgraciadamente, la cláusula rebus sigue stantibus, si esta situación de crisis es causa suficiente para resolver una obligación ya contraída. Hay muchísima discusión al respecto, no está tan claro que depende de cada caso. Alguien que pudiera haber perdido su empleo de manera definitiva, pues podría alegar a lo mejor la imposibilidad de cumplir, pero alguien que no esté en esa situación y que el criterio real para echarse atrás sea esperar una bajada de precios, hombre, el ordenamiento jurídico no protege esas situaciones. Todos sabéis que en la crisis del 2008, bueno, eso se dio también con bastante asiduidad, con bastante frecuencia. Yo creo que esas operaciones, si hay un compromiso de compra ya, tendría que haber una causa objetiva grave y seria para poder entender que el comprador tiene el derecho a cancelar la operación sin penalización.
Y seamos prácticos. Si no quiere comprar, yo creo que todos lo sabemos, no vamos a hacer que compre, por mucho que lo haya firmado. Ni el banco le va a dar la hipoteca. Sí, o sea que esas situaciones habrá que gestionarlas. Vale, aquí tenemos la pregunta de Juanma de Zaragoza. Aquí tienes, Juanma. Un vendedor de vivienda. Bueno. Otra vez depende. No. A ver, la percepción personal, esto depende, vosotros conocéis mejor que nadie quiénes son vuestros clientes. Yo diría que las personas que ya pasamos de una cierta edad, nos sentimos más cómodos con el contacto presencial, pero lo clave aquí, yo diría ahora, no es tanto, es romper esa, insisto, vencer la crisis de confianza. Yo creo que si la oferta del producto inmobiliario, la oferta de servicios inmobiliarios, la oferta que se va a hacer como intermediario inmobiliario está bien estructurada, ofrece seguridad y no es solo el contacto virtual o físico, sino que todo el soporte documental de ese contacto virtual o físico, la información que se le da, está bien hecha, la diferencia entre el contacto virtual o físico no será relevante. Yo, no es mi campo, no sé cómo resolveréis la visita a la vivienda, aunque tenemos experiencia ya sobre decisiones de compra basadas en plataformas virtuales. Eso yo creo que está resuelto. Quiero cortar un poco porque he visto que en el chat también entre compañeros se estaban escribiendo, entre ellos, para ver como ya alguno de ellos que ya podemos ir al despacho, no pueden ir a todo el mundo, pero el gerente puede ir al despacho. Entonces estaba viendo que Juan Carlos Gallego de Benidorm ya estaba escribiendo que había creado como un protocolo y luego ya lo veremos. Entonces, digamos que, como dices tú, la cosa va evolucionando porque cada uno en base también a lo que escucha, lo que ha visto, lo que se piensa, lo que estamos hablando tú y yo, una parte que tú decías, yo lo estaba comentando en la reunión de esta mañana que tenía con un grupo de inmobiliarias de Granada, donde yo le comentaba de que una cosa que he visto cuando fui una de la última vez a un supermercado de esto, es que ellos mismos daban mucho a ver a nosotros, a los clientes, que en el mientras que nosotros hacíamos la compra, iban limpiando, preparando, como dices tú, esta parte emocional que es intangible, que no se toca. O sea, te estaban diciendo, sin decirlo, estoy atento a tu seguridad, no te preocupes, porque utilizaban una caja sí, una caja no, y la chica o el chico que no utilizaba la caja, en el mientras estaba limpiando. Y yo lo veía porque había también un responsable que lo estaba haciendo para que todo el mundo lo viera. Entonces, digamos que están preparando y en esto, y también están, lo estamos haciendo como, digamos, como grupo. Entonces, terminando la pregunta de Juanma, si quieres terminarlo, o si no, pasamos a la próxima de Sergio. No, por eso digo, yo creo que hay que cambiar el enfoque de comunicación con el cliente. Va a ser virtual. El cliente se está acostumbrando. Ven que se puede vivir e interrelacionar virtualmente desde casa, pero hay que darle ese soporte y tiene que ver que recibir toda esa información tiene que tener un soporte que le dé esa seguridad. Esa es mi impresión. Mercado de alquiler de larga duración. Exactamente. Seguimos porque están entrando un montón de preguntas. A ver si lo conseguimos. Que faltan bueno, yo creo que el mercado de larga duración dependerá mucho de cuál sea el marco regulatorio, dependerá mucho de qué decisiones toma el gobierno. Yo creo que ahora mismo debe ser una opción. Fiscalmente es más atractivo. Comparado con muchas ocupaciones de corta temporada que no tienen la intensidad suficiente a lo largo del año. Yo creo que sigue siendo una opción la evolución y se debería proteger. Yo creo que habrá un efecto rebote. Probablemente a corto plazo se vuelvan a diseñar medidas que protegen al inquilino, pero tarde o temprano tendrá que evolucionar a una situación que sea más equilibrada. Muy bien. Juan Carlos te está preguntando, Juan Carlos Gallego, un saludo de Benidorm. ¿Cómo tratar a los inquilinos que dicen que no pagan?
Pues ahora mismo hay pocas posibilidades porque como están suspendidas las actuaciones procesales, ¿cómo tratar a los inquilinos? La respuesta debería ser la misma a que, no es fácil dar una respuesta, pero debería ser la misma a la de, porque en realidad lo que están proponiendo los inquilinos es esa famosa cláusula rebus sic stantibus. Hay crisis y como hay crisis, no pago, pongo el contrato en crisis. La respuesta si el inquilino se le podemos exigir el pago o no, depende de cada caso. Yo creo que puedo entender que un inquilino diga, como no puedo pagar, resuelvo el contrato. Lo que es más difícil de entender, y creo que el ordenamiento jurídico no lo ampara, es, oiga, no pago, pero sigo aquí. Entonces, a corto plazo hay unos mecanismos de moratoria que si el inquilino no se acoge a esos mecanismos de moratoria porque no está en esas situaciones que prevé la ley, teóricamente se puede iniciar una acción de reclamación de cantidad o de resolución del contrato. Insisto, el ordenamiento jurídico no creo que ampare a personas que por razón del COVID no pueden pagar pero quieren seguir, salvo que es en la situación esta de especial vulnerabilidad que, como sabéis, los decretos leyes han establecido unos mecanismos de búsqueda de soluciones alternativas. Muy bien. Sergio Alarcón, a ver si entra. Tenemos contrato de arras con fecha de caducidad. Yo creo que era el siguiente era la parte segunda de la pregunta la misma pregunta de Alda, creo. Vale, bueno, pues... Entramos con la pregunta de Sergio Alarcón. Que esto era lo que tú estabas comentando antes. Alda te preguntará, te contestará directamente en la chat. Sergio, de aquí, de Samboy, ¿crees que vamos a un mercado? ¿Qué opinas de cooperativas de vivienda? Cooperativas de vivienda. Bueno, las experiencias que ha habido con cooperativas de vivienda no han sido con grandes cooperativas de vivienda no han sido muy halagüeñas para prever que vaya a haber un repunte. Yo creo que sí. Yo creo que esa fórmula de la autopromoción bajo la fórmula de cooperativa sigue teniendo sentido. La clave es, y ese ha sido un defecto absolutamente reiterativo en todas las fórmulas cooperativas, que tengan un buen asesoramiento. No hay cosa peor que ser empresario sin tener, y sobre todo ser al mismo tiempo dueño y cliente. Entonces, la cooperativa de vivienda puede ser una fórmula válida, pero requiere que se profesionalice muchísimo más, tanto en la gestión del proyecto como en la gestión de la propia cooperativa. Muy bien. Xavi, de aquí, de San Andreu, de Barcelona. ¿Crees que la voluntad desde el cliente comprador de segunda mano en ver vivienda se va a reactivar de inmediato o a ralentizar? Yo diría que pasará como en la bolsa, depende del precio. La bolsa, que ha tenido las mayores caídas desde el 29 en muchos casos, ha tenido unos rebotes importantes básicamente por movimientos especulativos. Yo creo que ahora mismo va a haber un periodo de expectativa porque el precio de la vivienda se percibe que debería ajustarse y probablemente eso también dependerá de qué parámetros de valoración van a tomar las entidades financieras. Son las que primero van a marcar la pauta en precio y es la pauta en financiación. Yo creo que de momento, hasta que eso no se aclare, yo diría que puede haber un periodo de expectativa, que no debe durar mucho, pero sí debería haberlo. Pensad que ahora viene una época del verano, que no sabemos cómo va a ser, pero que puede ser una época también para oportunidades de inversión. Muy bien. Andreu de Rosas, Andreu Faro, estaba remarcando lo que tú estabas comentando del inmueble turístico, Guillermo. Bueno, a ver, el inmueble turístico yo creo que tiene dos condicionantes. Uno, el político, en cuanto a que interacciona negativamente con el modelo residencial habitual, sobre todo en determinadas zonas. Y ese modelo, con razón o sin ella, está generando reacciones a restricciones a la entrada de nuevos alojamientos, de plantación de nuevos alojamientos turísticos, y creo que esa tendencia seguramente digo,
a lo mejor me puedo equivocar porque se vea que hay que intentar abrir el turismo como sea, pero hay una oferta turística de apartamentos turísticos, tan inmensa que difícilmente el hueco que se nos va a provocar en la demanda de servicios turísticos la vaya a cubrir. Entonces, políticamente yo creo que no va a mejorar el tratamiento del alojamiento turístico. Y como digo, fiscalmente, el arrendamiento de larga temporada tiene una serie de deducciones, y no soy experto fiscal, que no tiene el alojamiento turístico, con lo cual la ventaja competitiva entre uno y otro es que tengas una ocupación en el turístico a un precio lo suficientemente alto como para que te compense la mayor fiscalidad. Yo creo que la penalización, y por otra parte, el entorno de incertidumbre va a hacer que la inversión importante en este tipo de establecimientos, los inversores institucionales, vayan, como decía, a fórmulas de unidades completas. Vale, yo creo que la pregunta también de la amiga Gabriela. ¿No? Yo creo que no. Creo no. Pablo de Córdoba, de Argentina, que saludamos, puntual, fiel, todos los días, a pesar de la hora, porque allí es muy pronto, y agradezco mucho que sea uno de los fieles de nosotros. Pablo. Bueno, esto es difícil. Yo creo que el gran perjudicado en las ofertas de Airbnb y otras plataformas que ofrecen, para ellos es una cuestión de costes, es una cuestión de... Yo creo que el modelo no necesariamente se van a reconvertir. En la medida en que la recuperación en V se produzca, sencillamente yo creo que ahora mismo su problema es gestionar los costes de estructura que tienen y gestionar la relación con los propietarios. El verdadero perjudicado del impacto de estos modelos va a ser el propietario que tenía el establecimiento. Entonces, Airbnb pues, tendrá que replantear su relación con los propietarios. Ese modelo, en mi opinión, una opinión personal, no profesional, es imparable. Es decir, asumiendo que nuestra forma de vida, nuestra forma de viajar, que va a cambiar, pero no podemos imaginarnos un mundo donde se reduzca la movilidad que teníamos hasta ahora y, por lo tanto, el uso de fórmulas de alojamiento. Yo creo que eso no debe cambiar tanto. A corto plazo probablemente se restrinja, por lo tanto, Airbnb seguirá siendo un modelo válido. Esa es mi opinión. Muy bien. Vamos a ver si todavía hay preguntas porque están llegando. Entonces, estamos entrando en la última fase, faltan pocos minutos. Entonces, agradecer a todos los que han participado, que estáis participando, que vais a participar. Os recuerdo que podéis seguir formulando vuestras preguntas. ¿Por qué? Porque en la mañana, en la tarde de hoy o de mañana, y Guillermo igual tendrá, digamos, la cortesía de ir contestando, sobre todo, repito, para compañeros que están solamente ahora entrando a ver la entrevista. La entrevista la podéis ver integral, en el momento que terminemos ya está dentro de la plataforma y la tenéis por completo. Te voy recordando dos cosas, que mañana estaremos siempre puntual con el Loco Crítico, pero estarán 3 invitados. Está Maica Luna, de la inmobiliaria Luna Yar, está el compañero José Gamero, de Inmobiliaria Sevilla 2000, y el compañero Enrique Jiménez, de la compañía de Personal Shopper, y hablaremos, digamos, de estas 3 grandes formas de trabajar, la clásica, una diferente con muchas inmobiliarias. Veremos también, Guillermo, si se mantiene esto de tener más de una inmobiliaria o se irán reagrupando. Mañana también lo hablaremos. Y habéis visto que hay un enlace. Esto es para la reunión del viernes, que se hará en Zoom. Entonces, cópiate el enlace a las 12 puntuales. La reunión la hemos abierta también a los agentes. Allí trataremos todos los temas que hemos tocado esta semana, lo trataremos allí. Tenemos una pregunta más de nuestra amiga de Monse de Calafell. Saludos a Monse, como siempre. Para firmar digitalmente, es difícil recomendar alguna. Yo creo que hay que tener en cuenta 2 factores. Primero, que en general es verdad que hoy en día el problema de la firma digital, como saben, es luego hacerla efectiva. Si hay algún problema en el cumplimiento del contrato, poder demostrar que esa firma se ha producido. Es verdad que ya los tribunales son muy, muy receptivos
a que una plataforma de firma digital organizada que ofrece servicios generales, si se ha entrado, si consta el alta y la plataforma certifica que esa transacción se ha hecho por el usuario, se reconoce como válida. Por lo tanto, cualquiera de las que hay ahora mismo operativas, yo creo que son válidas. El consejo, que sean de pago, parece que no, pero ¿por qué? Porque luego cuando hay que certificar, cuando tengamos problemas para acreditar el cumplimiento, quien nos lo va a resolver es la propia plataforma. Entonces, muchas veces hay por ahí plataformas de firma, bueno, rectifico, que sean de pago o que sean gratuitas, pero que se utilicen firma digital con certificado digital reconocido, que se pueda acreditar, que las hay. De hecho, incluso hay alguna gratuita de la propia administración española. Entonces, todas esas plataformas funcionan. Mi consejo es que, a la medida que se utilicen certificados digitales de usuario, que son las más adecuadas, porque al final, con ese certificado asocia que el usuario ha tenido que pedir y darse de alta, es lo que permite asociar mejor. Hay algunas que simplemente te das de alta, generas una firma así gráfica y con eso parece que has firmado. Si no se ha asociado un certificado, puede dar problemas. Otra cosa, hablando de esto, lo hemos hablado más de una vez. Entramos en una época donde si antes era importante, y esto Guillermo estaba diciendo de una forma diferente, hay que profesionalizarse. Entonces, procurar de utilizar herramienta hecha por profesionales y, claro, pagarla, porque es la forma mejor para aprovecharla y para tener también un nivel nuestro, o sea, esto es muy importante. Cristina, saludos a mi queridísima amiga Cristina, Guillermo. Ya estudiantes. Preguntando, bonita pregunta. Como dice cualquier abogado, depende del precio. El alquiler a estudiante, a ver, yo no me digo, pero bueno, cualquier opción a corto plazo tiene la ventaja de la flexibilidad, es decir, el estudiante tiene una ventaja y es que se va. Y como se va, podemos tener un problema de cobro, pero no tendremos un problema de ocupación, porque el estudiante lo normal es que se vaya. La cuestión es que tiene que ser en una zona donde haya la rotación suficiente, la oferta suficiente como para que aseguremos que ese piso se va a volver a ocupar. Y otro de los problemas que tienen las viviendas de estudiantes es el uso que se le da. Pero bueno, eso con un contrato adecuadamente estructurado. Hay veces que se usan fórmulas muy genéricas, no podrá. Yo creo que establecer pautas de comportamiento, cuando se leen, se asumen. Si no se asumen, bueno, pues hay mecanismos, pero no tiene que ser una mala opción. Vale, chicos, estamos cerrando. Cristina igual preguntaba o estaba reafirmando como consejo a un propietario, a un inversor, que crees ahora que es más prudente. Pero os digo, chicos, Guillermo además os dejará sus contactos, así que cualquier cosa necesitáis, lo habéis visto, aparte que un amigo, lo conozco desde hace años, pero habéis podido ver todos que es un gran profesional, lo que digo yo. Hay que rodearse de los grandes, siempre, siempre, siempre. Aún más en esta época. No sé si te están saludando o todavía ahora te están saludando, ¿vale? Están entrando porque el último minuto. Entonces, Guillermo, darte las gracias por haber compartido con nosotros esta hora de vida digamos, especial, una vida donde ahora el tiempo cambia de valor y tiene más valores. Gracias por haber estado con nosotros. Te invito a seguir estando con nosotros en la chat, porque veo que los compañeros siguen escribiendo. Te pasaré el enlace. Perfecto. Para así que podéis tener el contacto con Guillermo, estar todavía preguntándole el contacto con él. Además, Guillermo, repito, no será la última vez que estaremos con él, porque le voy a robar una promesa o más de una. Seguro que sí. Yo diría, y un mensaje, la incertidumbre muchas veces nos da sorpresas y tenemos que tener en cuenta una cosa clara. Al fin, con todo el entorno tan malo que hay, no olvidemos, tenemos un buen producto. Vamos a ver cómo lo podemos vender y cuándo, pero el producto sigue siendo bueno.
tenemos lo más importante, que es la materia prima. Muy bien, Guillermo, gracias. Aquí tenéis el cartel de mañana con la invitación para que esté con nosotros mañana puntual en la página Nello D'Angelo Community. Chicos, muchas gracias. Chicas, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9 en punto con el Saludo al Sol con nuestra amiga María Paz, nuestra entrenadora, y a las 12 con el Ojo Crítico Inmobiliario. Chao. Igual me uno yo a lo de la entrenadora, ¿eh? Que no... Muy bien. Gracias a todos.